Nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes. Está Linta Laua, Frank Chimbolema, David Colcha, María Ramírez, Alba Pilataggi, Vanessa Tamán. Como tema tenemos la miología del cuello, también tenemos la miología del tronco y la miología de la cola. Músculos del cuello. Tenemos los músculos motores. Como número 1 tenemos el músculo recto lateral de la cabeza. Ya, el músculo recto lateral de la cabeza es conocido también como músculos rectus capitis lateralis. Es corto y plano. Este músculo se origina desde la superficie superior de la apófisis transversa del atlas y se inserta también en la superficie baja de la apófisis yugular del hueso occipital. Este tiene el trabajo de flexionar el cuello. Como lo dijimos, su origen es la superficie superior de la apófisis transversa del atlas y como inserción tiene la apófisis yugular del hueso occipital. Como segundo, tenemos el músculo recto anterior de la cabeza. Este es corto y plano. Este músculo está situado inmediatamente por debajo de la parte superior del músculo largo de la cabeza. Tiene un origen en la cara anterior de la masa lateral del atlas. Su inserción es en una porción basilar del hueso occipital. También tenemos un músculo largo, que vendría a ser el número 3. Este músculo está ubicado en la parte superior de la columna ventral, en el cuello. Tiene un origen en el tubérculo anterior de la apófisis transversa. También está entre la tercera y la sexta vértebra cervical. Tiene una inserción con una porción basilar del hueso occipital. Siguiente diapositivo. Tenemos los músculos superficiales del cuello, visión ventral, de la cabeza y de la parte craneal del cuello. Como número 1 tenemos el músculo esternoideo. Ya, este músculo esternoideo tiene un origen esternebra y el primer cartílago costal. Tiene una inserción en el hueso basioideo del cuerpo. Tiene una acción que sería de tirar la lengua y la laringe hacia dirección caudal. Tenemos también una inervación. Esta inervación se da gracias a las ramas ventrales de los nervios cervicales. Ya, como número 2, tenemos el músculo esternocefálico. El músculo esternocefálico tiene una posición ventral que se denomina esternomastoidea y es similar a la forma de inserción del cleidomastoideo y se representa la continuación más importante del esternocefálico en la cabeza. La porción dorsal delgada y ancha recibe como nombre de esterno-occipital. Ya, este tiene un origen, la primera esternebra o manubrio, que vendría a ser el primer cartílago costal. Tiene también una inserción que sería parte mastoidea del temporal y de la cresta del hueso occipital. Acción. Este tiene la acción de dirigir la cabeza y el cuello hacia un lado. También encontramos una inervación. El nervio accesorio y las ramas de los nervios cervicales que tienen el funcionamiento de la misma. Como tercera, tenemos el hueso diástrico. Ya, el, el músculo diástrico, perdón. Ya, el músculo diástrico. Este músculo nace en la apófisis paracondilar del occipital y se inserta al borde ventral de la mandíbula. Tiene una inserción tendinosa y cruza ventralmente sobre él y lo divide en partes anterior y superior. También sirve para abrir las quijadas. La porción anterior es inervada por el N mandibular, mientras que la posterior por el N facial. Y como un último tenemos el músculo buccinador. Ya, este músculo juega un papel muy importante al masticar, ya que evita que nos mordamos las mejillas cuando comemos. Funciona junto con los músculos del macetero, el temporal,
el medial, y también los laterales para mover la mandíbula y masticar. Este tiene un origen en la apófisis alveolar del maxilar, y también la mandíbula tiene una articulación con el temporomandibular. También tiene una inserción en las fibras de músculo ovicular de la boca. El siguiente. Ya. Sección transversal del cuello a nivel de la parte craneal del axis. Aquí tenemos el músculo cleidocefálico. Este músculo cleidocefálico está dividido en dos partes por la intersección clavicular, el resto vestigial de la clavícula. La porción más caudal es el músculo cleidobraquial, que se dispone entre la intersección clavicular y la cresta del húmero. Y la porción más craneal o músculo cleidocefálico une la intersección clavicular con la cabeza y el cuello. A su vez, el músculo cleidocefálico muestra dos porciones. Estas porciones, la primera es parte cervical y la segunda es parte mastoide. La parte cervical es la superficial y esa se dispone entre la intersección clavicular y la mitad craneal del rafe fibroso dorsal medio del cuello, donde se inserta en común con el músculo contralateral. Y la parte mastoidea es la más profunda. Esta se sitúa entre la intersección clavicular y la apófisis mastoides del hueso temporal. Su función. Cuando la cabeza y el cuello están fijos, el músculo es un potente extensor de la articulación del hombro y anteversor del miembro torácico. Cuando el miembro está fijamente apoyado en el suelo, desplaza la cabeza y el cuello lateral y ventralmente. Su inervación. El músculo cleidocefálico es inervado por el nervio accesorio y por ramos ventrales de los nervios cervicales. El músculo cleidobraquial está inervado por el nervio brachiocefálico, que es uno de los nervios del plexo braquial que procede del sexto nervio cervical. Como por siguiente tenemos el músculo largo de la cabeza. El cual lo podemos encontrar por aquí. Ya. Este se origina en el área ventromedial de las apófisis transversas de las vértebras cervicales y se inserta en el tubérculo muscular de la parte basilar del occipital. Como función, tenemos que este flexiona la parte craneal del cuello y la articulación antlato-occipital, por lo que desciende la cabeza. Su inervación, los ramos ventrales de los nervios cervicales. Por consiguiente, tenemos el músculo intertransverso ventral, lo cual lo podemos encontrar por aquí. Estos son varios fascículos que unen las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Estos se sitúan ventralmente a los músculos intertransversos, intermedios entre la lámina ventral de la sexta vértebra cervical y la apófisis transversa de la segunda vértebra cervical. Su función es que estabilizan la columna cervical y si actúan unilateralmente, mueven lateralmente el cuello. Su inervación son los ramos dorsales y ventrales de los nervios cervicales. Por consiguiente, tenemos el músculo homotransverso, lo cual lo podemos encontrar aquí. Desde su origen en el ala del átlix, se dirige caudalmente hasta su inserción en el acromio de la escápula y en la fascia del brazo. Se encuentra cubierto, a excepción de su porción más caudal, por el músculo brachiocefálico. Su función es que adelanta el miembro y su inervación es nervio accesorio. Tenemos el músculo esplenio, lo cual lo podemos encontrar pues a partir de acá. Este músculo está ubicado entre el hueso occipital y la cruz en la región dorsolateral del cuello.
Los músculos superficiales del cuello lo cubren lateralmente en forma amplia. A su vez, se ubica sobre los músculos largos del cuello. Este músculo se origina en la fascia espinotransversa y en el ligamento de la nuca. El músculo esplenio termina como músculo esplenio cervical en los procesos transversos cervicales medios, desde la tercera vértebra cervical hasta la quinta vértebra cervical. El músculo esplenio permite el estiramiento del cuello desde ambos lados y es así como levanta el cuello y la cabeza. Por consiguiente, tenemos el músculo longísimo de la cabeza. El músculo longísimo de la cabeza se inserta en la apófisis mastoides del hueso temporal. Sus fascículos se disponen solapándose entre sí y, al igual que ocurre con el músculo iliocostal, se proyectan en dirección cráneo-ventral y lateral a partir de un origen caudo-dorsal y medial. La función de este músculo es que estabiliza y extiende la columna, levanta la cabeza y el cuello, y si actúa unilateralmente, flexiona lateralmente. Su inervación son los ramos dorsales de los nervios espinales. Por consiguiente, tenemos el músculo oblicuo caudal de la cabeza, lo cual encontramos por esta parte de aquí. Ya. Este se origina en el borde lateral del ala, del atlas, de donde se dirige dorsomedialmente para insertarse en la cresta nucal y en la apófisis mastoides del temporal. Su función es un extensor de la articulación antrooccipital, por lo que eleva la cabeza, actuando unilateralmente, inclina la cabeza hacia el lado correspondiente. Inervación. Ramo dorsal del primer nervio cervical. Por consiguiente, tenemos el músculo semiespinal de la cabeza, lo cual lo encontramos aquí. Ya. Este músculo está formado por dos músculos claramente separados. El músculo digástrico del cuello. Este se dispone dorsomedialmente, y el músculo complejo, que se origina en la apófisis articulares caudales de las vértebras cervicales y de la primera vértebra torácica. Se inserta en la cresta nucal. Se sitúa ventrolateralmente. Ambos músculos unen las vértebras cervicales y las primeras vértebras torácicas con el cráneo. Su función es que eleva la cabeza y el cuello. Si actúa unilateralmente, dirige hacia un lado la cabeza y el cuello. Su inervación, ramos dorsales de los nervios espinales. Por consiguiente, tenemos el músculo rafre fibroso medio del cuello, el cual encontramos aquí. Aquí se encuentra el músculo milioideo, que se dispone cerrando ventralmente el espacio intermandibular, que se origina en la cara medial de la mandíbula y se inserta junto con el músculo contralateral en un rafe fibroso medio. La parte más caudal termina en el basioides. Su función es que dirige el hioides rostralmente, y su inervación es el nervio mandibular. Tenemos los músculos del cuello, visión lateral izquierda. Aquí encontramos el músculo serrato ventral del cuello. Lo encontramos por esta parte de aquí. Ya. Este es el más potente de los músculos extrínsecos del miembro. Está dividido en dos porciones. El músculo serrato ventral cervical,
que se origina en las apófisis transversas de las vértebras cervicales, entre la tercera vértebra cervical y la séptima vértebra cervical. Y también encontramos el músculo serrato-ventral torácico, que se origina en la cara lateral de las séptimas u octavas primeras costillas. La inserción de ambas porciones tiene lugar en la cara serrata de la escápula. Su función es que es el más importante componente del aparato suspensor del tronco. Además, con el miembro fijo, la porción cervical eleva y lateraliza el cuello. La porción torácica propulsa el tronco y este participa en los movimientos inspiratorios de las paredes del tórax. Su inervación es que los ramos ventrales de los nervios cervicales, aquí se encuentra el músculo serrato-ventral y el nervio torácico largo, que aquí se encuentra el músculo serrato-ventral torácico. Por consiguiente tenemos el músculo espléneo, que lo podemos encontrar por esta parte de aquí. Ya. Este músculo espléneo es el más superficial de los músculos epiaxiales. Es un músculo potente que se encuentra cubierto por algunos de los músculos de la cintura torácica. Como pueden ser el trapecio, romboides, cefálico, el serrato ventral del cuello. Este se origina en la parte craneal de la fascia toracolumbar, en la apófisis espinosas de las primeras vértebras torácicas y en el rafe tendinoso medio del cuello. La inserción tiene lugar en el cuello, en la cresta nucal y en la apófisis mastoides del temporal. Su función es que extiende el cuello y eleva la cabeza. Si actúa unilateralmente, este dirige el cuello y la cabeza lateralmente. Su inervación son los ramos dorsales de los nervios cervicales. Por consiguiente tenemos los músculos escalenos, el cual encontramos aquí. Estos músculos escalenos se disponen entre las apófisis transversas cervicales y las costillas. Se diferencian el músculo escaleno dorsal y el músculo escaleno medio. El músculo escaleno dorsal está formado por un par de bandas musculares que se sitúan sobre las costillas más craneales, y el músculo escaleno medio se origina mediante tres fascículos parcialmente separados en el borde craneal de la primera costilla. Su función es que flexionan el cuello o lo dirigen lateralmente si la contracción es unilateral. Se comportan como auxiliares de la inspiración, ya que mueven cranealmente las primeras costillas cuando el cuello está fijo. Su inervación son los ramos ventrales de los últimos nervios cervicales y primeros nervios torácicos. Por consiguiente, tenemos músculos intertransversos ventrales, que lo encontramos por aquí. Esos son varios fascículos que unen las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Se sitúan ventralmente a los músculos intertransversos intermedios, entre la lámina ventral de la sexta vértebra cervical y la apófisis transversa de la segunda vértebra cervical. Su función es que estabilizan la columna cervical y si actúan unilateralmente, mueven lateralmente el cuello. Su inervación son los ramos dorsales y ventrales de los nervios cervicales. Ya. Y por consiguiente podemos encontrar el músculo serrato craneal, que encontramos por aquí. Su origen en forma de aponeurosis
tiene lugar en la fascia toracolumbar y por medio de esta en el ligamento supraespinoso y en la apófisis espinosa de las primeras vértebras torácicas. Sus fibras se orientan caudoventralmente para terminar insertándose mediante varias digitaciones en el borde craneal y en la superficie lateral de las costillas segunda o tercera hasta la novena o décima. Su función es que mueve las costillas cranealmente, por lo que colabora en la inspiración, y la inervación son los ramos de los nervios intercostales. Por consiguiente, tenemos el músculo recto del tórax, lo cual podemos encontrar por esa parte de aquí. Esta se origina en la primera costilla y se inserta en los cartílagos costales, segundo a cuarto. Su función es que colabora en la inspiración y la inervación son los primeros nervios intercostales. Por consiguiente, tenemos el músculo temporal, lo cual lo podemos encontrar por Bueno, este músculo temporal se origina en la fosa temporal y se inserta en la apófisis coronoides de la mandíbula. Su función es que eleva la mandíbula y su inervación es el nervio mandibular. Por consiguiente, por último, tenemos el músculo macetero. Ya. Este músculo se origina en el arco cigomático y en la parte caudal del hueso maxilar y se inserta en la fosa macetérica de la mandíbula. Su función es que eleva la mandíbula y su inervación es el nervio mandibular. Eso es lo que podemos decir de los músculos del cuello. Ilustrado. Músculos longísimos. El músculo longísimo se encuentra en la columna intermedia. Recorre internamente la columna vertebral desde el sacro y el ilión hasta el occipital. De acuerdo con su posición, se reconoce varias posiciones. Lo cual tenemos el músculo longísimo de la cabeza, que se encuentra en esta parte de acá. Músculo longísimo cervical, que se encuentra por acá. Músculo longísimo torácico, que se encuentra en esta parte de acá. Y el músculo longísimo lumbar. También tenemos el músculo iliocostal, lo cual lo podemos observar que se encuentra en esta parte de acá, el músculo iliocostal cervical. Y de esta parte de acá hasta esta parte le encontramos el músculo iliocostal torácico. También encontramos el músculo iliocostal lumbar, que está en esta parte de acá. Músculo espinal. Este músculo es un potente músculo que se extiende entre la región lumbar craneal y el axis. Aquí, como podemos observar, podemos encontrar el músculo espinal cervical, que se encuentra en esta parte de acá. El músculo espinal torácico, que se encuentra en esta parte de acá. Y también encontramos la fascia toracolumbar. Función de este músculo es que extiende y estabiliza el dorso, eleva el cuello, sitúa unilateralmente, dirige el cuello y el dorso lateralmente. Su inervación es ramos dorsales de los nervios espinales. Ya. Yo les voy a hablar acerca del músculo semiespinal.
Ya, el músculo semiespinal es un músculo potente, músculo que se extiende entre la región el lumbar craneal y el axis. Ya, como podrán observar, encontramos aquí dos músculos que es el músculo semiespinal cervical y músculo semiespinal torácico. La función de estos músculos es que extienden y estabiliza el dorso. Ya, también su función es que eleva el cuello y también dirige el cuello y el dorso lateralmente. Su inervación es ramos dorsales de los miembros espinales. Ya, bueno, podrán observar la imagen. Aquí se encuentra el músculo, aquí se encuentra el músculo fascia toracolumbar. Ahí se encuentra el músculo. Ya, siguiente diapo, por favor. Ya, visión izquierda lateral del tronco del perro. Ya, la disección superficial permite apreciar el músculo cutáneo del tronco una vez retirada la piel. Ya, aquí como podrán observar, encontramos al músculo cutáneo del tronco, que su función es flexionar la articulación occipital y también inclina la cabeza oblicuamente. También encontramos aquí el músculo fascia glúteo superficial. Ya, su función es que colabora con la extensión de la rodilla. Y también encontramos al músculo trapecio, parte cervical. Este músculo flexiona la parte craneal del cuello y la articulación, por lo que extiende la cabeza, y su inervación son ramos ventrales de los miembros cervicales. Músculos del tórax. Los músculos que conforman las paredes torácicas están relacionados activamente con los mecanismos de expansión y comprensión de la cavidad torácica. De acuerdo con su función, los músculos torácicos son inspiradores o expiradores. Los primeros, por su origen, disposición o inserción, mueven las costillas hacia adelante y lateralmente. El primer músculo que tenemos es el músculo espinal y semiespinal torácico y cervical. Es un potente músculo que se extiende entre la región lumbar craneal y el axis. Los fascículos de la parte espinal del músculo, que están separados incompletamente, saltan sobre varias vértebras y se disponen principalmente uniendo apófisis espinosas. Los fascículos de la parte semiespinal del músculo, que se encuentran en una región torácica, se sitúan uniendo apófisis mamilares con apófisis espinosas de vértebras, dando que las paredes espinales y semiespinales son difíciles de separar y que el músculo situado en la parte dorsal continúa con el de la región cervical. Todo el conjunto forma una unidad funcional a la que se le da el nombre de músculo espinal y semiespinal torácico y cervical. El músculo longísimo del tórax. El músculo longísimo del tórax es el más potente de los músculos epiaxiales y el principal representante de la columna intermedia. Recorre internamente la columna vertebral desde el sacro y el ilion hasta el occipital. De acuerdo con su posición, se reconocen varias posiciones. Sus fascículos se encuentran fusionando en gran parte de las regiones torácicas y lumbar, lo que da un aspecto macizo y uniforme. Por lo contrario, fascículos que conforman el músculo longísimo cervical están claramente diferenciados entre sí. El punto de origen más caudal se encuentra en la cresta ilíaca y en la cara pélvica a la ala del ilion e incluso en la apófisis espinosa de los sacras. Su función estabiliza y extiende la columna, levanta la cabeza y el cuello. Si actúa únicamente, flexiona la columna lateralmente y tiene inervación en ramos dorsales de los nervios espinales. Músculo iliocostal del tórax. El músculo iliocostal es el representante de la columna lateral de los músculos expiales. Los fascículos más caudales constituyen el músculo iliocostal lumbar, mientras que los más craneales conforman el músculo iliocostal torácico.
El punto de origen más caudal se encuentran en la cresta ilíaca y en la cara pélvica del ala del ilioma. Es una función fija que estabiliza la columna vertebral en las regiones lumbar y torácica, colabora en la extensión de la columna, o si actúa únicamente la flexiona lateralmente, dando que desplaza caudalmente las costillas, colaboración en la expiración y inervación. Ramos dorsales de los nervios espiales, torácicos y lumbares. Tenemos el músculo multífido del tórax. Los músculos multífidos muestran una disposición claramente segmentaria. Sus numerosos fascículos que se sitúan en capas superpuestas parcialmente y que saltan sobre una o dos vértebras unen las apófisis mamilares, articulaciones o transversas de las vértebras con apófisis espinosas de las vértebras procedentes. Se extienden desde el sacro hasta el axis, por lo que se pueden reconocer tres partes: el lumbar, la torácica y la cervical. Su función: estabilizan la columna en la región cervical, elevan el cuello y lo dirigen lateralmente si la contracción es unilateral. Inervación: ramos dorsales de los nervios espinales. Músculo rotador. Situados profundamente a los músculos multífidos, se encuentran en la región torácica craneal, entre la primera y décima vértebra. Se disponen entre las apófisis transversas vertebrales y las apófisis espinosas y las vértebras procedentes. Hay 8 músculos rotadores largos y 9 músculos rotadores cortos. La función: rotan la parte craneal de la columna torácica. La acción bilateral estabiliza la columna. Inervación: ramos dorsales de los nervios espinales. 6. Músculo elevador de las costillas. El músculo elevador de las costillas ocupa la parte proximal de los espacios intercostales. Tiene origen en el apófisis transversas de las vértebras torácicas. Inervación: borde craneal de las costillas siguiente en el área próxima al ángulo costal. Músculo trapecio, parte torácica. Es un músculo plano y triangular dividido en dos partes, cervical y torácica, por una aponeurosis intermedia. Su amplio origen en el rafe fibroso dorsal medio del cuello, en común con el músculo contralateral y en el ligamento supraespinoso, abarca desde la vértebra 3 hasta la 9. Se inserta en la espina de la escápula. Su función es elevar y fijar la escápula, además de colaborar en el desplazamiento craneal de la extremidad. Inervación: nervio accesorio. Músculo dorsal ancho. Es un músculo ancho y de superficie triangular, de los más grandes y potentes del animal. Contribuye a conformar la pared torácica a la que cubre laterodorsalmente y se dirige ampliamente hacia la fascia toracolumbar y por medio de esta en la apófisis espinosas lumbares y últimas torácicas. Tiene una función que desplaza el miembro caudalmente y flexiona el hombro. Es antagonista del músculo brachioencefálico si el miembro está fijo. Tracciona hacia adelante del tronco. Inervación: nervio toracodorsal. Ya ve. Ya me confundí ahí. 8. Músculo dorsal ancho. Es un músculo ancho y de superficie triangular, de los más grandes y potentes del animal. Su función es desplazar el miembro caudalmente y flexionar el hombro. Y su inervación es nervio toracodorsal. Músculo serrato dorsal craneal. Su origen es en forma de aponeurosis. Tiene lugar en la fascia ligamento supraespinoso y en la apófisis espinosa. Su función: mueve las costillas cranealmente. Inspiración: inervación, ramos de los nervios intercostales. Músculo serrato ventral del tórax. Es el más potente de los músculos extrínsecos del miembro. Está dividido en dos porciones: el músculo serrato ventral cervical, que se origina en la apófisis transversal de las vértebras cervicales. Músculo intercostal externo. Los músculos intercostales ocupan el espacio intercostal. Función: actúan durante la inspiración. Inervación: ramos de los nervios intercostales. Músculo intercostal interno. Los músculos intercostales internos más delgados que los externos están cubiertos por estos.
Su función es actuar durante la expiración, inervación, ramos de los nervios intercostales. Músculo oblicuo externo del abdomen. Se origina mediante las digitaciones en la cara lateral de las costillas, excepción de las 4 o 5 primeras. Su función es que los músculos son las propias de todo el grupo de músculos abdominales. Inervación. Último, de 8 a 9 nervios intercostales. Músculo pectoral profundo. Se encuentran cubiertos parcialmente por los músculos pectorales superficiales. Su función es participar de manera importante en la formación del aparato suspensor del tronco, retrae el miembro y con ese fijo propulsa el tronco. Inervación. Nervios pectorales caudales. Músculo recto del abdomen. Se origina en la primera costilla y se inserta en los cartílagos costales de la segunda a la cuarta. Función. Colabora en la inspiración, inervación, primeros nervios intercostales. 16. Músculo transverso del tórax. El músculo transverso del tórax se dispone sobre las superficies internas del esternón y de los cartílagos costales. Su función es colaborar con la expiración y estimulación de nervios A continuación intercostales. vamos a presentar lo que son los músculos de la cola. Tenemos como el número 1 el músculo sacro-caudal dorsal. Este músculo se origina en la apófisis espinosa, vertebrales sacras y caudales. Su inervación son en los ramos musculares del piexo caudal dorsal. Su función se dirige que dirige la cola o dorsalmente o la hace hacia un lado. Tenemos el músculo sacrocaudal dorsal lateral, que se encuentra en esta parte, y el músculo sacrocaudal ventral medial, que está en la parte de abajo. Estas tienen su origen en la apófisis mamilares de las vértebras lumbares y también tiene la función de que la cola se haga hacia arriba o se haga a un lado. Como el músculo sacrocaudal ventral lateral se encuentra en la parte de acá. Este músculo tiene su origen en la superficie ventral de las vértebras caudales y se inserta en la apófisis emales. Su función es que deprime la cola y actúa unilateralmente o la mueve hacia un lado. El músculo intransverso dorsal caudal es de esta parte de acá, la cual su función, su origen es en la apófisis transversal y su función es que mueven la cola lateralmente. Tenemos lo que es el músculo intransverso ventral caudal, que está acá representada con el número 3, la cual su función es que retiene la cola y la mueve a un lado. Los músculos que se originan en el coxal. Tenemos el músculo coccineo, que está en esta parte de acá, la cual tiene su origen en la espina esquelética insertada en la apófisis y que atraviesa sobre la apófisis transversa. Su inervación es el nervio ramo muscular de los ramos ventrales de los nervios cervicales 2 y cervicales 3. Su función es que dirige a la cola lateralmente y la contrae unilateralmente y también la deprime con la contracción que es bilateral. Tenemos el músculo elevador del ano, que es de esta parte de acá. Este se divide en dos partes, en el músculo hilocaudal, que se origina en el ilion, y el músculo pubocaudal, que se origina en el pubis. Su función es que asimila el músculo coccineo, contribuye a fijar el ano y comprime el recto y el canal anal durante la defecación. Estos son los músculos de la cola y hasta aquí tenemos nuestra presentación. Muchas gracias.